¿De veras creía que iba a dejarla escapar? Dougaldo observaba a Hannah salir del comedor rodeada de las ancianas damas que había acogido bajo su ala y se echó a reír bajito. Con amargura. Poco después de que Hannah lo abandonara, empezó a investigar sobre la identidad de sus abuelos. Había imaginado que le ofrecía esta averiguación como un regalo que demostraría que había hecho lo correcto al regresar con él. Pero ella nunca regresó y ahora él tenía aquella información en un puño, como un miserable. Tendría que pagarle por aquellos datos. Pagarle del modo que él eligiera. Era vagamente consciente de que Seaton tomaba posiciones para sentarse a su derecha, pero no le prestaba atención. Que Seaton hablase primero. Dougal escucharía lo que tenía que decir. Al fin y al cabo, razonó Dougal, Seaton había matado al menos a 2 duques de Rayborn y estaba intentando matar a otro. Dougal la había atrapado. Otra vez. Por completo. De todas las maneras posibles. De pie junto a la ventana del gran y soleado taller de las tías, emplazado en la torre del ala oeste, Hannah miraba la torre que se elevaba al otro lado, en el ala este. Allí había sido atrapada otra esposa Rayborn y se había liberado con un salto suicida. No es que Dougal la hubiera encerrado físicamente ni que ella fuera a saltar para morir, pero la había atrapado con la misma seguridad que si hubiera dado vuelta a una llave. Le ardía el estómago. Nunca se había sentido así, ni siquiera cuando la amenazó con asesinarla. Había sido una vaga amenaza, palabras pronunciadas con la intención de impresionarla. Y se había recuperado porque no le creía capaz del asesinato. Al fin y al cabo, había sido su amante. Sus cuerpos se habían fundido, habían compartido una misma pasión, habían estado tan cercanos en cuerpo y alma como 2 personas pueden estar. Al menos, eso creía ella. Tal vez aquella cercanía no había sido más que una quimera, inducida por una imaginación juvenil y por su necesidad de tener a alguien, a una sola persona, a quien amar. Quake Dugald era ahora el que movía los hilos de sus deseos, y los usaba para obligarla a hacer cosas y para atarla. La voz de tía Ethel interrumpió la melancolía de Hannah. «Venga, tía Spring», pregunta Celo. Hannah se moría de vergüenza al interrogarse sobre qué circunstancias pretenderían que les clarificase. Como estaba más alta que el resto del castillo, a la habitación de la torre le daba el sol por la mañana y por la tarde, y recibía toda la luz. Las tías se apiñaban en torno a una gran mesa sobre la que se desparramaban muestras de todos sus intereses. Una de las preciadas rosas de tía Ethel se encontraba en un jarro junto al cuaderno de dibujo de la señorita Minnie. Una variedad de piedras pulidas, engarces de plata y herramientas de joyería estaban dispuestos ordenadamente ante la silla de tía Spring. El telescopio de tía Isabel apuntaba por la ventana hacia el cielo. Pedazos de labores y trozos de tapices estaban dispersos por toda la superficie. La habitación parecía llena de hilos de brillantes colores, azul real y púrpura, granate y melocotón pálido. Uno frente a otro, junto a la ventana más grande, se alzaban 4 formidables telares. ¿Telares? ¿Qué harían las ancianas damas con los telares?, pregunta Celo, tía Spring. Sabes que debemos estar seguras de que sea la persona apropiada. Hannah tenía la mirada perdida en las verdes y onduladas colinas de la finca, pero podía percibir claramente los tonos agudos de tía Isabel. De hecho, las oía a todas, pues elevaban las voces para compensar la pérdida de audición de tía Isabel. Era evidente que en aquella estancia no había secretos. Hannah se preparó para afrontar sus inquisiciones mientras tía Isabel se acercaba trotando hasta ella. «Querida señorita Setterington, ¿es eso cierto?», le preguntó. «Bueno, depende de lo que me esté preguntado», dijo Hannah con precaución. «Solo una cosa podría interesarnos». Los ojos de tía Spring parpadearon con una expresión miope ante Hannah. «¿Es cierto que conoce a nuestra querida reina Victoria?». Hannah se quedó mirando los ojos candorosos de tía Spring. Aquella no era la pregunta que esperaba. Después de la escena del desayuno, sin duda el castillo entero hervía de curiosidad acerca de la conexión de Hannah con Dougal, del pasado de su familia, de su condición de hija ilegítima. «¿Me preguntas si he conocido a la reina Victoria?», repitió Hannah asombrada. «Sí. Sí, exactamente eso».
¿Por qué quería saberlo tía Spring? ¿Cómo debía responderle Hannah? Hannah había conocido a la reina Victoria. No le sorprendía que tía Spring hubiera obtenido aquella información. Era obvio que Dougal había indagado sobre la vida de Hannah. Ningún ámbito de su vida había quedado ignoto, ningún rincón inexplorado, y había elegido compartir aquel fragmento concreto de información con sus tías. Conocí a su majestad, admitió Hannah. Apoyó mi academia. Tía Spring lanzó una mirada emocionada hacia las demás damas. Es cierto, chicas. Gritó en tono jubiloso. Haciendo volar sus rizos y su falda, tía Ethel arrancó emocionada a la carrera hacia ellas, mientras tía Isabel seguía preguntando, ¿ha dicho que era cierto? Sí, Isabel, es cierto. La señorita Minnie contestó a tía Isabel mirándola directamente y vocalizando. Notoriamente, luego se apresuró dando muestras de emoción con destellos en los ojos. Desvaídos. Vamos, cuéntenoslo todo. Tía Ethel llevaba guantes de jardinería y sostenía las tijeras de podar. Antes de aquella congregación de las tías había estado cuidando diversas plantas que se encontraban en la habitación. ¿Es su majestad tan joven y bonita como en su retrato? Es muy bonita y muy joven para llevar sobre los hombros tan tremenda responsabilidad. En realidad, Hannah había agradecido a las estrellas en infinidad de ocasiones no haber nacido con la tarea de reinar sobre Inglaterra. Su majestad estaba rodeada de pompa y ceremonia en todo momento. El único tiempo que parecía disponer para sí eran aquellas ocasiones en que ella, su consorte y los niños escapaban a Escocia para tomarse un respiro. Tenemos este retrato de ella. Tía Isabel mostró a Hannah un pequeño óleo, una réplica del retrato oficial de la coronación. ¿Se le parece? Es clavada a ella, repuso Hannah. Las tías intercambiaron miradas. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Ha visto a su querido consorte? Preguntó tía Spring. ¿Al príncipe Alberto? La mayoría de la gente se mostraba interesada cuando se enteraban de que Hannah había conocido a la pareja real, pero en aquel momento parecía estar cumpliendo los sueños de aquellas damas. Sí, me presentaron a los dos. Tenemos este retrato de él. La señorita Minnie sacó un amarillento recorte de prensa del amplio bolsillo de su delantal. No es una de esas vulgares caricaturas, sino un retrato real. ¿Se le parece? Sí, mucho. Hannah miró a su alrededor para descubrir sus expresiones ansiosas. Ahora díganme qué quieren saber. Tía Ethel se quitó los guantes y los dejó junto a las tijeras de podar. Tía Spring cogió a Hannah de la mano. Venga y siéntese. Hannah la siguió hasta el lugar que habían dispuesto para sentarse, una congregación de sillas y sofás colocados en torno a una estufa de hierro y, aunque las ventanas estaban un poco abiertas para dejar pasar la fresca brisa de aquel día de marzo, la estufa irradiaba calor. Las tías se apiñaron a su alrededor. Hannah había notado que cuando las damas llegan a una avanzada edad, la piel se les adelgaza, los huesos parecen los de un pájaro y buscan el calor. Como una droga. En realidad, las cortinas de las ventanas eran gruesas, para frenar las ráfagas de viento que asolaban el dormitorio de Hannah, y toda la pared estaba recubierta de magnífico terciopelo púrpura para impedir las corrientes de aire. De modo que Hannah tomó la silla más alejada de la estufa, se arremangó y preguntó, ¿por qué están tan interesadas en la reina Victoria? Tía Spring miró a su alrededor buscando a sus compañeras. Adelante, tía Spring, asintió la señorita Minnie. Cuéntale a la señorita Setterington lo que hemos hecho. Sí. Tía Spring se sentó y empezó a dar brincos en la silla como una niña presa de la emoción. Durante años mi hermano fue el duque de este lugar. Sí, ya lo sabía. Pero Hannah no sabía que tenía eso que ver con la reina Victoria. Rupert siempre fue muy maniático. Era muy consciente de su posición. Siempre estaba hablando de las obligaciones que tenía que afrontar. Y era más estirado que el palo de una escoba. Tía Spring sacudió la cabeza. Yo nací aquí y he vivido siempre aquí, pero... Por el modo en que él se comportaba cualquiera diría que le robé el pan de la boca. Triste historia la que contaba tía Spring, tantas veces repetida entre las damas solteras de Inglaterra.
Imagino que él la hacía sentir incómoda, dijo Hannah amablemente. Tía Spring levantó la nariz. No, era un hombre con mucho carácter. Me hacía sentir más como un obstáculo que otra cosa, y era de la clase de hombres que se habría quejado aunque se hubiera ahorcado con una soga de seda. Incluso cuando el querido Lawrence le pidió mi mano, Rupert se lamentó de la pobreza de Lawrence. Como si yo no hubiera sido más feliz siendo la mujer de un soldado que dependiendo de Rupert. Asintió hasta que sus rizos empezaron a moverse. Si no fuera porque Rupert nos negó su permiso, yo habría tenido la dicha de vivir con Lawrence. Lo mataron en España, ya sabe, fue un héroe hasta el final, y al menos yo habría tenido muchos más recuerdos. Tia Spring se quedó mirando al frente, con la boca apretada y los ojos perdidos y afligidos. El silencio llenó la estancia. Hannah vio como las amigas de Tia Spring intercambiaban miradas y luego se sonreían tristemente unas a otras. Tía Isabel le dio unos golpecitos en la mano a Hannah, inclinándose hacia adelante, y su voz grave contrastaba extrañamente con la delicadeza del momento. Es triste saber que una de nosotras podía haberse casado y ser feliz, aunque solo fuera durante un breve periodo de tiempo, y que una cosa tan insignificante como el dinero impidió esa unión, y que un acontecimiento tan horrible como la muerte puso fin a ese amor para siempre. Oh, no. Yo aún lo amo y él aún me ama. Algún día estaremos todos juntos, él y la querida pequeña. Tía Spring se tocó la frente como si le doliera. Luego en un arrebato de entusiasmo se puso a aplaudir. Mientras tanto, tengo a mis amigas para hacerme feliz. Lawrence fue mi verdadero amor y un verdadero amante quiere la felicidad para el amado, no importa cuánto tiempo tenga que esperar. Qué pensamiento más bonito, repuso Hannah, mientras pensaba, otra prueba de que Dougal nunca me ha querido. Como si necesitara una prueba así. Él quería que fuera desgraciada y lo estaba haciendo. Muy bien. A veces sentía que llevaba el nombre, bastarda, escrito en la frente. Por ese motivo había ido a Lancashire. Para descubrir su procedencia. Dougal se había percatado de ello. Claro que se había percatado. Hacía ya unos años le explicó lo mucho que deseaba conocer sus orígenes y, en aquel momento, él consideró que su anhelo era una tontería. El mayor cabezota del mundo le había dicho que en realidad debía vivir para él. Cualquier persona sensata sabría que ella se rebelaría ante tal pretensión, pero Dougal no. No le había prestado ninguna atención, hasta ahora. Hasta que aquella información le fue útil para tenderle una emboscada. Posó la mirada sobre Tia Spring. Ella era la clave de la liberación de Hannah. Tia Spring conocía a la familia de Hannah, probablemente sabía dónde vivían. ¿Qué le impedía acudir sola a casa de sus abuelos, presentarse allí como su nieta y disfrutar de una agradable visita? Se llevó la mano al cuello y sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Qué otra cosa, además del temor a un brutal rechazo? Spring, querida, dijo tía Ethel. ¿Vas a contarle a la señorita Seterington por qué queremos que la reina Victoria venga a visitarnos? Sin saber muy bien cómo, Hannah se encontró de pie. ¿Quieren que la reina Victoria venga a visitarlas? Aquí. Querida señorita Seterington, una dama nunca grita. Mientras reprendía a Hannah, la señorita Minnie alzó una ceja a tía Ethel. Lo siento mucho. Tía Ethel parecía azorada al excusarse. Quería decir que dejáramos a tía Spring seguir con su relato. La señorita Seterington no gritaba. Simplemente habló claramente, para variar. Tía Isabel tironeó de la falda de Hannah. Queridas, vosotras tenéis tendencia a bisbicear. Me esforzaré en recordarlo, dijo humildemente Hannah. Ahora, querida, siéntese y deje que tía Spring lo explique todo.